Reddit pregunta: ¿qué señales indican de que alguien se cree más inteligente? No saben cómo equivocarse. La gente realmente inteligente entiende que la certeza absoluta es un lujo raro. Como decía Bertrand Russell, el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos están siempre seguros de sí mismos, mientras que la gente más sabia está llena de dudas. Y sí, eso mismo. Tampoco sienten curiosidad por lo que desconocen. Las personas verdaderamente inteligentes tienden a ser curiosas por naturaleza, porque reconocen que el mundo es demasiado grande como para saberlo todo. En cambio, quienes creen que siempre tienen la razón dejan de aprender, se estancan en sus propias ideas. Claro, podés insistir en investigar por tu cuenta, pero eso trae dos problemas principales. 1. El contenido que encontrás suele estar adaptado a vos, diseñado para mantenerte enganchado y reforzar lo que ya pensás. Así, cualquier cosa que leas parece confirmar tus sesgos, y te convences aún más de que tenías razón. 2. Cada vez más información está generada por IA, y aunque puede ayudarte, también puede decir cualquier pavada. Si no cuestionas nada, terminás creyendo basura con total seguridad, como si fuera una prueba inapelable. En mi caso, ni sé dónde me posiciona todo esto. De chico siempre me trataron como el inteligente, me iba bien en la escuela y eso me infló un ego bastante grande. Pero de adulto me di cuenta rápido de que, en el fondo, no sé una mierda de nada. Ahí es cuando te golpea fuerte la realidad. Y entonces quedo en ese punto raro, me gusta sentir que tengo razón, obvio, pero también estoy igual de abierto, o incluso ansioso, a equivocarme, porque entiendo que es la única forma de que el conocimiento se vuelva más sólido. Estoy bastante seguro de que sé muchas cosas, pero también me pregunto cuántas de esas verdades son conclusiones mal sacadas, o cosas que en realidad nunca entendí del todo. A veces pienso, ¿y si soy más tonto de lo que creía, pero al menos intento no serlo? Si de verdad te interesa aprender, enterarte de que estabas equivocado deja de ser una derrota y empieza a ser un alivio. El tema es que mucha gente no tolera equivocarse. No les gusta que los corrijan, no soportan admitir un error, y se la saben todas. Y lo más paradójico es que esto no es exclusivo de gente ignorante, incluso personas inteligentes caen ahí todo el tiempo. En la universidad lo veía muchísimo, gente que siempre había sido la más lista del salón, y cuando se enfrentaban a otros igual o más preparados, no podían manejar la posibilidad de estar equivocados. Les faltaba humildad, simple y llanamente. Así pasa, cero curiosidad, máxima seguridad. Puntos extras y encima cambian las reglas de la discusión cuando sienten que están perdiendo. Para colmo, actúan como si la palabra equivocado no formara parte de su vocabulario. Es como si tuvieran un cerebro de teflón, nada que contradiga sus ideas se les pega. Y sí, esto lo veo todos los días. Hablan con una confianza exagerada, como si tuvieran acceso a la verdad absoluta. Todo el que no piense como ellos está equivocado. Sus creencias suelen ser simples, superficiales o directamente mal fundadas, pero las defienden como si fueran tesis doctorales. Mi cuñado, por ejemplo, puede negar un hecho evidente, discutir durante horas y, cuando le mostrás fuentes confiables que demuestran que estaba equivocado, se queda en shock. Como si su cerebro no procesara la idea de estar errado, como puede ser, si yo estaba seguro. Antes yo era más terco, me creía mucho más inteligente de lo que soy ahora. Hoy, en cambio, escucho cada vez que alguien me corrige. Y sinceramente, creo que esa capacidad de aceptar el error, de no aferrarse a la propia certeza, es una señal mucho más auténtica de inteligencia que cualquier otra. No hacen preguntas. Mi compañero de trabajo, que se supone que me estaba entrenando, nunca me dejaba hacer preguntas en paz. Podía preguntar, pero cada duda recibía un comentario molesto tipo, eso ya deberías saberlo o no, eso no funcionaría, pensalo un poco más y la respuesta te va a resultar obvia. Era como si mi curiosidad le molestara personalmente. Él asumía que yo era malo en mi trabajo y muy tonto, yo, en cambio, solo me preguntaba por qué me había tocado quedarme con alguien que no se molesta en pensar ni en tratar a sus compañeros como personas funcionales. La diferencia entre alguien que enseña y alguien que humilla es enorme, y él claramente cruzaba la línea. La situación escaló, un día me agredió físicamente, y eso fue la gota que colmó el vaso.
Tras el incidente, la empresa actuó y él quizá, o tal vez ya, perdió su trabajo. Siento una mezcla de alivio y satisfacción, no por alegrarme del perjuicio ajeno, sino por justicia. Estoy contento de que quien se creía la única persona inteligente haya sido el que terminó expulsado. Probablemente él pensó que yo no tendría futuro en la empresa, que era prescindible. Pero pocas horas después, el jefe vino a buscarme y me dijo lo mismo que yo venía pensando, que él era problemático y que no debía haber seguido en ese puesto. No fue por mis habilidades técnicas, no era cuestión de quién sabía más, sino por otra cosa, por respeto. Entender que todos merecen respeto, aunque no coincidas con ellos o no te caigan bien, marca la diferencia entre mantener un puesto y perderlo. Al final aprendí varias cosas. 1. Hacer preguntas no es signo de incompetencia, sino de interés y de ganas de aprender. 2. Enseñar bien implica paciencia. Menosprecios constantes y agresión no son tolerables en ningún entorno profesional. 3. La integridad y la cortesía importan tanto como la capacidad técnica, a veces más. Si volviera atrás, trataría de establecer límites antes, dejar claro qué tipo de trato es aceptable y qué no, y buscar apoyo en recursos humanos o en un superior si la cosa se complicaba. Pero también comprendo que en el momento uno está enfocado en aprender y en no armar un problema, y eso puede hacer que ciertas actitudes duren más de lo que deberían. En fin, preguntar es bueno. Enseñar con respeto también. Y la gente que confunde soberbia con autoridad suele terminar por quedar sola. En la uni trabajaba en la tienda de entrenamiento principal de la cadena de restaurantes donde chambeaba, y yo era el entrenador inicial de un tipo que iba en camino a ser el gerente general en uno de los restaurantes de nuestra zona. El güey que estaba entrenando constantemente la cagaba, obligándonos a rehacer la preparación de la comida, la organización de las estaciones, los pedidos del camión, un montón de mierda que era una pérdida de tiempo y dinero. Le seguía diciendo que necesitaba hacer preguntas y él nomás me ignoraba. Un día me le fui encima por eso y luego me dieron un memorándum jajaja. Ni hace falta decir que el restaurante al que eventualmente se fue terminó siendo un desmadre. Tienes suerte de que los otros gerentes ahí eran buena onda, o no me hubiera tomado la molestia de ayudarlo como lo hice. Estoy lidiando con alguien bien tonto, no hago preguntas, no quiero alargar esta interacción ni escuchar sus razonamientos locos. Y odian cuando la gente los cuestiona. He trabajado con gente que busca a miembros del equipo que cuestionen cómo se planea un proyecto y un par que se han puesto bien groseros, cuando los cuestionas. O preguntan pero no escuchan. Te dicen lo inteligentes que son. Trabajé con un tipo que supuestamente era miembro de Mensa. Perdí la cuenta de las veces que lo mencionaba cuando estábamos discutiendo y yo tenía una opinión diferente a la suya. Lo usaba como una especie de prueba de que yo estaba equivocado y él tenía razón, porque es muy inteligente. Y encima, no recuerdo una sola conversación que intenté tener con él en la que no me interrumpiera. Porque al parecer era tan inteligente que sabía lo que iba a decir antes de que tuviera la oportunidad de decirlo. He tenido la suerte de conocer a gente verdaderamente interesante e inteligente a lo largo de los años. Eran el tipo de personas que podían tener conversaciones súper específicas sobre las cosas más random, personajes históricos, conceptos científicos, detalles de ingeniería, y así. Aunque no diría que toda esta gente era humilde, rara vez presumían de su inteligencia. Simplemente no había necesidad. Es como ese viejo dicho en escritura creativa, muestra, no cuentes. Si tienes que decirme lo inteligente que eres, entonces probablemente no eres tan inteligente como crees. Te dicen lo inteligentes que son. Este comportamiento tiene mucho de regional y también bastante de cultural. Si alguna vez conoces a alguien de Nueva Inglaterra, vas a ver lo rápido que salen las credenciales a la luz. En los primeros 5 minutos te meten absolutamente todo, el pueblito pijo donde crecieron, las actividades extracurriculares que supuestamente demostraban su estatus y en las que estaban muy involucrados, la pequeña universidad privada de artes liberales a la que fueron, a pesar de que ahora ya son adultos de mediana edad, los 1 o 3 títulos de posgrado que coleccionaron en el camino, el doctorado que aún están considerando y, por si fuera poco, la impresionante lista de personas notables que conocen y todos los logros ajenos que parecen tomar prestados. Es agotador.
no solo por la cantidad de información irrelevante, sino porque es tan constante, tan uniforme dentro del grupo, que ya no parece un acto consciente de arrogancia, sino casi un hábito social automático. Igual, capaz que es ambas cosas, un reflejo cultural y una forma de inflar el ego. Lo extraño es que jamás me crucé con alguien que considerara realmente inteligente que se dedicara a presumir su coeficiente intelectual. Muchos se jactan de haber sacado un 10 en algún test cognitivo, pero se olvidan de que existe algo llamado inteligencia emocional, y que sin eso, todo el numerito del IQ no sirve de mucho. Otros se autoproclaman nivel genio después de resolver una cuenta básica, inevitablemente tenés que poner los ojos en blanco porque no queda otra. En mi caso, esto solo lo hago con mi esposa a modo de chiste, porque somos competitivos y ambos somos académicos, y aún así es 99% broma. Pero conozco gente que lo dice en serio, y digamos que no siempre es el tipo de persona que asociarías con una mente brillante. Uno de ellos literalmente se cayó en una alcantarilla mientras caminaba. 2 veces. Y aún así seguía contando lo inteligente que era. Hay algo irónico en todo esto, cuanto más insiste alguien en demostrar su genialidad, menos convincente resulta. Las personas verdaderamente inteligentes rara vez necesitan decirlo, se les nota. Los demás, bueno, hacen ruido. Mi supervisor me avisó que está usando IA. Le pregunté qué está usando ya que no podemos usar la mayoría de las herramientas de IA que existen. Dijo que Google. Literalmente está escribiendo cosas en el buscador de Google para buscar respuestas en el trabajo, como si fuera 2015, y se cree un experto en IA porque Google ahora incorpora IA en los resultados de su buscador. Hablar con absoluta seguridad sobre algo en lo que están completamente equivocados. Hay gente que puede soltar disparates con una confianza tan sólida que casi te hacen dudar de tu propia cordura. Literalmente una vez tuve que sacar de mi teléfono el gráfico del efecto Dunning-Kruger para ilustrar lo ridículo que era lo que estaba diciendo alguien mientras me explicaba sus teorías conspirativas sobre el alunizaje. Escucha esta lógica infernal. El supuesto alunizaje ocurrió en lo más caliente de la Guerra Fría. En una época en la que los soviéticos tenían espías en todos lados, en el gobierno estadounidense, en la NASA, en cualquier oficina con una puerta. Para que nos tragáramos el falso alunizaje sin que los rusos dijeran algo, toda la Guerra Fría tendría que haber sido una pantomima. ¿Entendés? Jack Kennedy y los rusos metidos en la misma conspiración, trabajando juntitos. Y no termina ahí. Según esta persona, todos los países que monitorearon el lanzamiento de forma independiente también estaban metidos en el ajo. Y ni hablar de los astrónomos aficionados que vieron despegar el cohete con sus propios ojos, también supuestamente estaban todos coordinados para mantener el engaño global. ¿El motivo? Acá se pone glorioso, para distraernos de lo que sea que los hombres topo estaban haciendo ese día. Ese, según él, es el verdadero misterio del alunizaje. O sea, millones de personas involucradas en una conspiración gigante solo para tapar actividades de seres subterráneos imaginarios. Uno ya ni sabe en qué momento la historia deja de ser teoría conspirativa y pasa a ser sketch de comedia. También conozco a alguien que es así todo el tiempo. Se ponía a discutir con cualquiera, incluso con gente que tenía estudios o experiencia en el tema. Usaba mal palabras de moda que encontraba en Wikipedia, como si repetir términos técnicos sin entenderlos hiciera su argumento más fuerte. No lo hacía por ignorancia inocente, sino con ese tono pedante que te obliga a hacer una pausa mental para procesar semejante estupidez antes de seguir. Y lo peor es que nunca lleva a nada. Ese tipo de personas te arrastran a discusiones estériles donde el objetivo ya no es encontrar la verdad, sino ver quién se queda gritando más tiempo. Te desgastan, te vuelven loco y desvían cualquier conversación importante hacia una batalla de ego completamente inútil. La mejor respuesta que descubrí con el tiempo es simple: rájate antes de quedar atrapado. No vale la pena argumentar con alguien que puede estar 100% equivocado, y aún así hablar como si fuera la autoridad máxima en el planeta. Creo que hablar con seguridad sobre algo en lo que te equivocas no es tan malo. Podría ser que haya un punto de vista, evidencia o algo a lo que, sin culpa tuya, nunca te hayas expuesto. Es como reaccionas cuando alguien te señala que estás equivocado y te dice por qué.
Si aceptas la nueva información, la trabajas y ajustas tu punto de vista, es decir, básicamente el método científico, entonces está bien. Si te aferras a tu posición actual, definitivamente eres el problema. Cuidado con la gente que tiene la humildad de decir no sé a algo que no sabe. O escribir una disertación de 10 párrafos como comentario en Reddit sin decir realmente nada. En palabras de William Shakespeare, el tonto se cree sabio, pero el sabio sabe que es un tonto. Hablan con total seguridad sobre temas complejos que apenas entienden, descartando los matices y a los expertos como algo sobrevalorado. La confianza absoluta, el conocimiento superficial es la mayor señal. Se creen más listos que nadie y encima se lo toman con calma. La gente realmente inteligente entiende algo básico: el conocimiento de cualquier persona tiene límites. Nadie lo sabe todo, nadie domina todos los temas, y pretenderlo solo demuestra lo contrario de lo que uno intenta aparentar. También saben distinguir entre conocimiento e inteligencia. Mucha gente tonta confunde ambas cosas, creen que memorizar datos los vuelve brillantes, o que saber un par de cosas sueltas los convierte automáticamente en expertos. Incluso personas inteligentes, pero no necesariamente sabias, caen en esa trampa. Sin embargo, los verdaderamente sabios rara vez confunden esos conceptos, tienen muy claro que saber mucho no te vuelve automáticamente más inteligente, y ser inteligente no implica saberlo todo. Otra característica de la gente realmente inteligente es que disfruta aprender de los demás. A mí me pasa, puedo saber muchísimo sobre mi propio campo, tener años de experiencia y hasta compartir ese conocimiento con otros de forma habitual. Pero, aún así, no hay conversación que me guste más que escuchar a alguien hablar con pasión de lo suyo, su oficio, su investigación, lo que les encanta crear, estudiar o descubrir. Esa energía es contagiosa. Para mí, eso es un síntoma real de inteligencia: mantenerse abierto, curioso, dispuesto a ampliar conocimientos sin sentir que eso te hace menos. La humildad intelectual no es devaluarse, es reconocer que el saber es infinito y que cualquier persona, sin importar su profesión, formación o trayectoria, puede enseñarte algo valioso. Al final, la diferencia es simple: los que fingen ser listos, hablan solo para demostrar. Los que son listos, escuchan para aprender. Se la dan de que sacan 10 en los exámenes de coco. Se enojan cuando los corriges, en vez de tomarlo como una oportunidad para aprender y estar ansiosos por aprender algo nuevo. Asumen que si otros no están de acuerdo con ellos, es porque no lo entienden. Esto es tan común entre los tomistas y los apologistas católicos que ya es un cliché. Una vez que estás de acuerdo con ellos, tu capacidad para entender su teología abstracta, profundamente circular y conceptualmente autorreferencial, mágicamente se dispara. Se creen que saben más que los expertos. Hay gente que, después de leer un par de artículos o ver un video de YouTube, siente que ya alcanzó un nivel de conocimiento equivalente, o superior, al de alguien que dedicó años de estudio, investigación y práctica real. Y no, jamás te vas a convertir en experto leyendo unas cuantas fuentes sueltas. Yo, por ejemplo, soy experto en ergonomía y tengo media docena de publicaciones. Además, trabajé un verano en un laboratorio de cardiología transcribiendo procedimientos. Gracias a eso puedo leer sobre cardiología y entenderla a un nivel básico. Incluso puedo decirte paso a paso cómo es un cateterismo cardíaco y qué equipo se usa normalmente. Aún así, jamás querrías que yo intentara ayudar en uno. Tener cierta comprensión no es lo mismo que tener la pericia, la experiencia o la responsabilidad profesional. Ahora bien, también es cierto que confiar ciegamente en la autoridad es una falacia. Apelar a la autoridad para ganar una discusión no demuestra que algo sea cierto. El problema es que mucha gente usa esa contradicción para justificar su propia ignorancia. Dicen que los expertos no saben nada o tienen agenda, pero sus argumentos se basan solo en sospechas, no en conocimiento real. Dudar de los expertos es sano. De hecho, así avanza la ciencia. La clave está en cómo se duda. Una regla general útil. 1. Si solo algunos expertos sostienen algo, puede ser debatible. 2. Si todos los expertos coinciden en un punto, es muy probable que estén en lo correcto. Ningún campo es monolítico,
pero los consensos no surgen por magia, aparecen porque la evidencia acumulada apunta en la misma dirección. Y sí, los expertos, como cualquier persona, tienen objetivos, intereses y motivaciones. Decir lo contrario sería ingenuo, pero lo extraño es cómo cierta gente convierte eso en una sospecha automática de malicia. Como si el hecho de tener metas personales hiciera sospechoso a todo investigador. Yo soy candidato a doctorado de 4º año, así que ni siquiera estoy seguro de considerarme un experto todavía, pero en al menos un tema muy específico, probablemente sí lo sea. Y por eso pregunto, ¿qué significa agenda para vos? Porque esa palabra se repite hasta el cansancio, como si fuera un mantra, pero casi nadie explica qué quiere decir realmente. Los científicos efectivamente tienen metas: publicar, avanzar su campo, terminar un proyecto, conseguir financiamiento, ayudar a su equipo. Eso no los convierte en villanos. La mayoría gana muchísimo menos de lo que ganaría trabajando en la industria privada, incluso después de estudiar más de una década. Tienen horarios frenéticos, viven con plazos constantes y, aunque estén de vacaciones, siguen respondiendo correos y revisando datos. Sacrifican tiempo con su familia y amigos para poder mantener el ritmo del trabajo que aman. No son famosos. No están en esto por reconocimiento. Así que lo que queda, la verdadera motivación, es que les importa profundamente su campo. Les apasiona. Yo incluido. Por eso no entiendo cuando alguien repite esa frase vacía de los expertos tienen agenda como si fuera una revelación. Nunca se cuestiona, nunca se profundiza. Y lo peor es que suele venir de personas que jamás han pisado un laboratorio, nunca han hecho investigación ni saben cómo funciona realmente la ciencia. Cuestionar está bien, desconfiar porque sí, no. No paran de hablar de cómo su tío daba clases de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y dicen que se les pegó algo. Esta es la más pendeja de sus crímenes, pero Ben Shapiro dijo que sabía que el rap no es música porque su papá tiene un título en música. Sé que está equivocado porque yo también tengo un título en música. Y oídos. Mi tío era el conserje en el MIT. Recontra inteligente. Lo dejó todo por una mina. Anyway, seguro que algo se me pegó a mí también. Hablan más de lo que escuchan. Siempre interrumpen a los demás para dar la respuesta correcta y usualmente larga. Nunca dejan de quejarse de lo estúpidos que son los demás. Bien ruidoso y condescendiente. Cero dudas, ¿sabes? Siempre tienen la respuesta, sin importar qué. Nunca los vas a escuchar decir no estoy seguro cuando les hacen una pregunta. Te dicen lo inteligentes que son. Por mi experiencia, usualmente, 1, son los que más gritan en la sala. 2, te repiten una y otra vez lo inteligentes, hábiles y talentosos que son. He notado un patrón donde la gente que habla más duro y que constantemente dice lo brillantes que son, por lo general no saben tanto y están sobrecompensando. Hablan más de lo que escuchan. No dejan que nadie las contradiga y, en vez de enseñar o compartir conocimiento, miran a los demás por encima del hombro como si estuvieran en un pedestal invisible. Usan palabras rebuscadas, y encima las usan mal. Te interrumpen cuando estás explicando algo, desesperados por recuperar el protagonismo, como si la conversación fuera un escenario y ellos, los actores principales. Están tan ocupados escuchándose a sí mismos que ni registran que jamás escuchan a nadie más. Te juro que se puede medir el ego de una persona por la cantidad de humo que larga cuando abre la boca. Es cierto, su vocabulario se vuelve innecesariamente rebuscado, casi ornamental, superfluo, como si cada oración necesitara un adorno extra para sostener la ilusión de que saben más de lo que realmente saben. Y ojo, tener un buen vocabulario, y usar palabras menos comunes de forma precisa y concisa, suele ser señal de inteligencia o, por lo menos, de competencia en lo que uno hace. Hay gente que realmente sabe muchísimo sobre su campo, y su manera de hablar lo refleja. En esos casos, descartarlo solo porque usan palabras que vos no conocés puede ser más una limitación propia que un error de ellos. A veces simplemente no tenemos el marco conceptual para operar en la abstracción en la que ellos se mueven, y está bien. Pero lo que vos describís es otra cosa totalmente distinta,
Es esa gente que exuda una autoinflación pretenciosa, que se consume en las ruinas intelectuales de su propia soberbia. Personas que explotan la jerga complicada como si fuera un perfume caro, rociándola por todas partes para impresionar, aunque el resultado sea desagradable de escuchar. Para mí, eso es falta de amabilidad cognitiva, la incapacidad de adaptar el discurso, de bajar un cambio, de hacer espacio para que el otro pueda participar sin sentirse aplastado por una avalancha de palabras huecas. Y lo más gracioso, o triste, según el día, es cuando intentan usar una palabra sofisticada para quedar como expertos, y la usan mal. Entiendo lo que quieren decir, lo veo, lo vuelo a kilómetros, pero al final solo se ven más tontos. Como cuando dicen performative en vez de preformative, o mezclan términos técnicos que no comprenden, esperando que la gente asienta por compromiso. Y al final nadie les pregunta nada, no porque impresionen, sino porque cansa escuchar a alguien que habla solo para escucharse. Como una persona inteligente, creo que esta métrica es ridícula. Los tipos académicos usaban jerga académica y la gente piensa que son distantes porque aparentemente son ininteligibles. Pero si entiendes la jerga, entonces el académico es más inteligible que si lo hubieran simplificado. Esto se debe a que las palabras y frases académicas tienen significados muy específicos. Como corolario, definitivamente tampoco significan ciertas otras cosas. Y, diría yo, que toda la reacción en contra de la teoría crítica de la raza se habría beneficiado de un poco de jerga legal impenetrable solo para demostrar que, no, de hecho, los niños no la están aprendiendo en K-12. Todo ese fiasco se benefició de la naturaleza polisémica de las palabras, especialmente a nivel de comprensión de Main Street. De todos modos, sí, la locuacidad está bien, incluso es deseable, si el contenido es sustancial. De lo contrario, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, ya sea que usen palabras grandes o pequeñas, no deberían usar ninguna. Cuando hablan de algo siempre dicen ya sé. Creen que ser rico y ser inteligente es lo mismo. Creen que nunca se equivocan y siempre se cagan de risa cuando intentas demostrarles que están mal o los confrontas. Mencionan o comparan puntajes de CI como si fueran medallas olímpicas. Se la dan de muy inteligentes y, si no lo notaste todavía, no te preocupes, ya te lo van a decir. Y te lo van a repetir un montón de veces, acompañándolo con historias interminables de cómo nadie en su vida parece comprender lo geniales que son. Pobrecitos, cargan con el peso de un intelecto tan extraordinario que el resto del mundo simplemente no puede seguirles el ritmo. Según ellos, también hablan rutinariamente de lo estúpidos que creen que son los demás. Supuestamente están rodeados de idiotas, amigos, compañeros de trabajo, familia, todos caen bajo su radar de superioridad. Es impresionante cómo logran vivir en un mundo donde todos son incompetentes menos ellos. Y claro, siempre están en desacuerdo con tu opinión, no importa cuál sea. Su misión no es conversar, es demostrarte que estás equivocado, incluso cuando no hace falta, incluso cuando no tiene sentido. Para rematar, usan palabras complicadas en lugares completamente inadecuados, todo desorganizado, como si hubieran memorizado un diccionario sin comprender el significado real de nada. La jerguita técnica mal aplicada, el término rebuscado fuera de contexto, todo mezclado en un collage de pseudo-intelectualismo que no engaña a nadie salvo a ellos mismos. Y la parte más irritante, esa risita de superioridad y desprecio cuando decís un hecho, como si vivieran permanentemente evaluando a los demás desde un estrado invisible. Es ese más que vos disfrazado de carcajada contenida. Después está la clásica, decir es de sentido común cuando literalmente nada de lo que están diciendo es común, lógico o mínimamente coherente. Pero lo llaman sentido común porque, en su narrativa, si no lo entendés, debe ser problema tuyo, nunca de la idea absurda que acaban de presentar. Nunca admiten que están equivocados. Siempre afirman cosas como si fueran hechos, en lugar de plantearlo como una pregunta o decir podría estar equivocado. Si alguien se niega a aprender de sus errores y no puede verse a sí mismo como equivocado, para mí eso es señal de un idiota o una persona narcisista. No dejan que los demás opinen, intentan discutir con gente que sabe más que ellos sobre un tema,
Y usan evidencia anecdótica para tratar de demostrar que son inteligentes. Por ejemplo, conocí a un tipo que siempre le contaba a la gente sobre la única vez que corrigió a una de sus maestras de la secundaria porque escribió algo mal en la pizarra y atribuía eso a que era un genio. Y tenía 40 y tantos y todavía se jactaba de eso. Tenía una amiga que daba un giro de 180 grados en su personalidad si creía que la estaban criticando o corrigiendo en cualquier grado. No es tonta, pero tiene una inteligencia promedio. Su complejo de superioridad en realidad termina haciéndola parecer más tonta de lo que es porque se esfuerza tanto en defenderse que no deja espacio para equivocarse y no deja espacio para aprender o retractarse. Usar el estatus como excusa para decir soy mejor que tú, más inteligente que tú, más exitoso que tú no eres nada.